Capítulo 21. Regresé sin siquiera poder organizar el funeral de mi padre, y de inmediato asumí el trono, apenas iniciando mi entrenamiento como sucesor. Últimamente, noto algo extraño en la mirada de Vite, pero, en general, la mayoría de la gente de este país me ve con esa misma indiferencia. Quizá sea por eso que la presión a mi alrededor ha aumentado considerablemente desde este año. Nikki. Madre, ¿qué haces en mi despacho? Como estás siempre encerrado, tuve que venir personalmente a verte. Por ejemplo, esas relaciones que ni siquiera yo, siendo zar, puedo eludir. Ah, ¿dónde está aquel hijo obediente, y por qué solo queda este adicto al trabajo? Bueno, es que estoy apenas aprendiendo las tareas. Pero deberías hacerlo con moderación. Mi madre, una mujer que, con su sola presencia, disuadió a los liberales y los capitalistas extremos que deseaban derrocar el imperio, al punto de que ni soñaron con intentar asesinarla. La fuerza de sus convicciones y su carácter, junto con ciertos valores heredados, me someten siempre a su voluntad. ¿No estabas descansando en el palacio de Anichkov? Sí, tras la muerte de tu padre quise descansar un poco, como una forma de consideración. ¿Consideración? Para la nueva emperatriz. Pero al regresar, encontré el puesto aún vacío. Ah. Casarme, es un asunto importante, claro, pero, este no es el momento. Ahora mismo el imperio se encuentra en una época de gran agitación y esplendor. Los nobles, los burócratas, incluso los parientes vienen a decirme que el zar no quiere hacer la coronación. Ja, ja. Esto sí que es injusto. La combinación de la asamblea y la prensa ha nublado el juicio del pueblo en cuestión de medio año. Ya nadie puede distinguir quién es bueno y quién es malo. ¿Para qué celebrar una boda o una coronación ahora, llamando la atención innecesariamente? Cuando las olas azotan la superficie, es mejor que las aguas profundas permanezcan quietas. ¿Y aquella chica? Sí, Alix. ¿Por qué no la has visto? Pero madre, tú misma dijiste que Alix te parecía un poco sospechosa. Y ni siquiera es ortodoxa. Eso fue cuando creí que, al menos, verías a alguien. Ante su tono agudo y firme, no pude evitar encogerme un poco. Pero tampoco podía responderle con un en realidad pensé que era probable que Alix se convirtiera en seguidora de una secta y no quise correr ese riesgo. Al paso que vamos, tu hermano Mijail va a casarse primero. Tu hermano menor, que apenas tuvo su ceremonia de mayoría de edad. Oh. ¿Mijail ya tiene novia? Hijo. Sé que sueno como el peor de los hijos, pero ahora no es el momento. No puedo darme el lujo de desperdiciar dinero y tiempo, ni atraer miradas indiscretas. Hasta me conviene que la gente sepa lo menos posible sobre mí. Sin embargo, la determinación de mi madre es firme. No te diré más. Me importa un comino si, como dicen, aprendiste esos gustos en el ejército o si te enamoraste de alguna extranjera en el lejano oriente. Si sigues sin ver a nadie, entonces me encargaré de organizar una reunión, cueste lo que cueste. ¿Qué clase de rumores son esos? ¿Y eso de organizar una reunión? Si no quieres a Maná de aquí, buscaré entre toda la realeza europea hasta encontrar a la futura emperatriz. Vaya. Su voluntad se siente tan sólida como una muralla. Cualquier intento de réplica sería inútil. ¿Qué? ¿Piensas que así, abiertamente y sin más? Dr. 3 años. ¿Qué? En 3 años lo haré. Si en ese momento tampoco puedo, entonces permitiré que madre organice algo para mí. ¿Incluyendo la ceremonia de boda? Sí, incluyendo la ceremonia de boda en 3 años. Parece que tampoco le gusta el plazo de 3 años, pero esta vez no pienso retroceder. Si en 3 años no he logrado nada, ya buscaré una solución para entonces. Por ahora, lo único que importa es que no sea ahora. Está bien. Espero recibir buenas noticias dentro de 3 años a partir de hoy. Sí, señora. Mi madre, que camina con una energía inagotable a pesar de su edad, se retiró del despacho. Se fue rodeada por su séquito de doncellas y desapareció de mi vista. Ah, el matrimonio, otro problema más. Entonces, que el Estado cree las condiciones necesarias para que yo me case. Si la Duma promulgara una ley diciendo, ya que el zar se va a casar, quedan prohibidas temporalmente las huelgas y manifestaciones, me casaría en el acto. ¿O por qué no me montan un harén de una vez? Su Majestad, soy el jefe de la ojrana.
¿Puedo entrar? Ah, adelante. Apenas había pasado un minuto desde que mi madre se marchó cuando otra persona ya estaba entrando. Aunque no pude refutar a mi madre, esta es mi realidad. La vida de un perro de trabajo, sin descanso. Vengo a presentar el informe de resultados. El director Secherinsky sacó unos documentos del sobre y me los entregó con discreción. Los nombres en negro son muertes accidentales. Los nombres en rojo son aquellos que, lamentablemente, fallecieron de manera pública. Muy bien, veo que no han perdido su toque. Sin embargo, solo el año pasado se establecieron más de 200 nuevos periódicos. Existe una considerable preocupación de que nuestras actividades se conviertan en titulares. No importa, hay que asumir ese riesgo. Le di al director una lista con las órdenes de expandir la ojrana. Personas a localizar. Personas que deben ser eliminadas. Personas que, si no pueden ser eliminadas ahora, deben ser vigiladas. O incluso personas de las que debemos estar alerta. Vladimir Lenin, justo ahora está de viaje, vaya suerte la suya. Parece que es alguien que se interesa bastante en usted, señor. Aunque, claro, el hermano de ese hombre fue sospechoso de planear el asesinato del anterior zar. Si ha partido hacia Europa Occidental para reunirse con otros exiliados rusos, será difícil seguirlo más allá de eso. Asignamos a 2 agentes para rastrear sus movimientos, pero no parece que obtendremos grandes resultados. Está bien, entonces. Pensé que Lenin estaría cumpliendo una condena de trabajos forzados en Siberia por actividades antizaristas en esta época, pero parece que no está en el país. Si es un cambio, entonces es un cambio. Entonces, supongo que ya no podré leer la versión rusa de El Capital escrita bajo el seudónimo de Vladimir Ilyín. Era una lectura entretenida, después de todo. Aún no es una figura de gran influencia social, pero, si regresa al país, asegúrate de matarlo de inmediato. Entendido. ¿Y qué tal el control sobre los periodistas? Sin favoritismos, los golpeamos a todos por igual. En un país como Rusia, donde gran parte de la población es analfabeta, ¿cuántos periódicos pueden vender, después de todo? Además, todos esos periódicos nuevos que se han creado recientemente solo operan gracias a quienes los respaldan desde las sombras. Algunos temían que, si comenzábamos a reprimir la prensa después de haber dado libertad de expresión, todos los partidos políticos podrían volverse en contra del zar, pero, en este momento, la Duma está tan ocupada peleando entre ellos que ni siquiera les importa eso. La psicología humana es curiosa. Si ven que el rival también está siendo golpeado, son capaces de soportar su propio sufrimiento. Cuando un partido ve que su propio periódico es censurado por la ojrana, pero el periódico del partido contrario también, prefieren quedarse en silencio. Guiemos a la prensa con ciertas pautas, pero sin involucrarnos demasiado. Solo dejémosles claro que si se pasan de la raya, habrá consecuencias. Entendido. Puede retirarse. Puse a prueba al director señalándole algunos nombres en la lista para asignarle tareas, y ha demostrado tener más habilidades de las que esperaba. La ojrana parece estar funcionando bien por ahora. ¿Cuál es el siguiente asunto? Con tantas órdenes y proyectos en marcha, mi escritorio parece un campo de batalla día tras día. Mientras reviso uno a uno, un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores llama mi atención. Tal vez pensaban que no estaba informado, pues el documento describe de manera detallada la situación actual de Joseon, sus figuras políticas y datos básicos sobre el país. Al leerlo por encima, me encuentro con una declaración impactante. El rey de Joseon sigue residiendo en la embajada rusa y no ha regresado a su palacio. Vaya. Pensé que después de llegar a un acuerdo con Japón, el lejano oriente disfrutaría de un período de paz. Pero parece que, sin que yo lo supiera, otra chispa se ha encendido allí. En realidad, Nicolás tenía buena parte de la responsabilidad en este suceso. La huida a la legación rusa, Awan Pacheon, un episodio que muestra la agitación de la era moderna en Joseon, algo inolvidable si no se dormía en las clases de historia coreana. Todo comenzó cuando, durante la guerra sino-japonesa, el gabinete pro-japonés, encabezado por Kim Jong-il Pyong-seon Daewon-gun, tomó el control del gobierno. Pero ¿no era Joseon un país donde la orden real era absoluta? ¿Un país de monarquía absoluta como Rusia? Pues sí, pero eso solo en apariencia, ya que en realidad, en ese tiempo, el rey Gojong estaba en un estado de cautiverio.
Los ministros y su propio padre lo mantenían bajo encierro y retenían el poder. Nicolás, tras haber terminado la guerra entre China y Japón antes de lo previsto, pensó: ojalá la guerra ruso-japonesa se retrase un poco más, y se apresuró a alejarse del lejano oriente, pero Joseon no tuvo la misma suerte. El Imperio ruso, junto con sus aliados Alemania y Francia, logró expulsar a Japón, que tuvo que regresar con sus 200,000 soldados a su isla de origen en un solo día, desmantelando sus sueños de expansión y colonización. Entonces, lo lógico sería que Rusia enviara sus tropas a Joseon para rescatar al rey cautivo, derrocar a ese gabinete pro-japonés y restablecer un gabinete pro-ruso. Eso es lo que debería haber sucedido, pero... ¿por qué? ¿Por qué no vienen? ¿Acaso van a detenerse aquí? ¿De verdad Rusia va a dejar en paz a ese gabinete pro-japonés? Incluso los pro-japoneses, que estaban desolados al ver que sus aspiraciones se desvanecían, quedaron confundidos ante esta situación. Rusia no descendió. Señor ministro Weber. ¿Qué está pasando aquí? ¿No dijo que el gobernador Sergei vendría con sus tropas en cualquier momento? Cálmese, comandante Nam. Aún no hace mucho que falleció el zar, eso debe ser la razón. Pronto el príncipe heredero dará las órdenes necesarias. TSK. Si en un mes no ocurre nada, tomaré a mis 800 soldados y los rescataré yo mismo. ¡Oh, cielos! Unas semanas después, el plan de escape del rey Gojong se puso en marcha, movilizando a Yi Jae-san, jefe de la guardia, al oficial Im Choi-su, al teniente Lee Do-cheol y a otros funcionarios y diplomáticos extranjeros. Sin embargo, el intento resultó prematuro, y en medio del trayecto hacia la embajada estadounidense, el plan se frustró, lo cual solo aceleró las reformas Eulm y endureció aún más la vigilancia. En realidad, incluso los pro-japoneses que impulsaban las reformas Eulm no estaban tranquilos. ¿Será que cortar el moño real fue un exceso? ¿Qué dicen desde el lado japonés? No han dado ninguna instrucción ni han reaccionado de forma especial. Solo me han dicho que sigamos haciéndolo bien. ¿Y Yukon, Yugil Junio, hay alguna novedad desde el norte? Se rumorea hasta en el sur que cada día, al despertar, parece que el mundo ha cambiado. Parece que algo está ocurriendo. Así que tú tampoco sabes nada. Kim Jong-hip actuaba como si no le importara el mañana, pero en realidad, era uno de los que temblaban de miedo más que nadie. Ya estoy montado en el lomo del tigre. En el momento en que intente bajar, moriré. Lo único que sucedía es que ese tigre en el que se había montado no mostraba ni un solo movimiento. Aquella noche, cuando la señora Min murió a manos de un asesino japonés, Kim Jong-hip sintió una gran culpa, pero al ver a las tropas japonesas avanzando hasta Liaodong, cambió de parecer. No era momento de lamentarse. Este país también debía fortalecerse y convertirse en una nación como aquella. Al sentir de primera mano el poder de Japón, por fin pudo ver a Joseon en su totalidad, reconociendo cuán débil y corrupto era. Había demasiados capitanes y el barco navegaba sin rumbo en el vasto océano. Él, al menos, debía mantenerse firme. Sí, si era necesario, hasta aprovecharía la fuerza del enemigo que mató a la reina Min. Así, Kim Jong-hip se decidió y tomó el poder. Hasta que el príncipe Nicolás volvió a aparecer en el lejano oriente. Quizá sea falso el rumor de que enfrentó a cientos de miles de soldados solo, pero, el hecho de que salvó a Kim sigue siendo verdad. Por eso Japón se asustó y, en solo un día, firmó el tratado y regresó apresuradamente a su isla. En otras palabras, si Rusia descendiera hacia el sur, Japón no podría ya apoyar a los pro-japoneses de Joseon. La jerarquía entre ambos países había quedado claramente establecida 2 años atrás. Pero, ¿por qué no vienen? Esta frustración que sentía Kim Jong-hip era compartida al otro lado del mar, en Japón. Sin embargo, el primer ministro Id sabía un poco más de los motivos. Así que realmente no tienen interés en Joseon. Esto es desconcertante. Con que enviaran a cualquier oficial desde el gobierno general de Amur, habrían tomado Anyang hace mucho, y sin embargo, han pasado 2 años sin ninguna respuesta. El zar de Rusia, Nicolás. Al comprobar la sinceridad de su falta de interés, el primer ministro Id también se encontró en una posición más limitada. En otras palabras, las palabras sobre estar dispuesto a la guerra que intercambiaron anteriormente también eran serias. En medio de esta situación complicada y tranquila, como la calma antes de una tormenta, en Joseon se produjo una nueva ola de agitación.
El rey y el príncipe heredero han salido en secreto del palacio en una palanquín de damas de la corte. ¿A dónde se han dirigido? Se dirigen hacia Gyeongdong. Gyeongdong, la embajada rusa. Era la famosa huida del rey Gojong de Gyeongbokgung. Capítulo 22. Este año, el Ministerio de Comunicaciones estableció un departamento de comunicación inalámbrica utilizando antenas y detectores de ondas, aunque su aplicación real aún es incierta. Es decir, con la tecnología actual, el zar en San Petersburgo no puede emitir órdenes en tiempo real sobre la situación en el extremo oriente o, más al sur, en Joseon. Así que, naturalmente, los problemas de Joseon recaen, en primera instancia, en el propio gobernador, Sergei. Habría sido mejor si al menos hubieran resuelto este asunto completamente hace 2 años antes de dejarme esto. No es que no entienda. Si en el tratado de entonces se hubiera declarado abiertamente que Joseon es un país independiente y luego se hubiera intentado establecer un gabinete prorruso, el tratado de Jinzhou habría sido considerado una farsa por las potencias con intenciones ocultas. ¿Pero significa eso que debemos quedarnos de brazos cruzados mientras Joseon se somete gradualmente a Japón? No, eso tampoco es, qué complicado. El problema fue reconocer como país independiente a un lugar que, desde el principio, no tenía la autonomía de una colonia. Si Joseon hubiera sido una nación unida y ejerciera una diplomacia coherente, habría sido más fácil ayudarlos o establecer límites claros. Pero ahora la situación se ha vuelto demasiado complicada. Para Rusia, Joseon es un país que ni puede tragar ni escupir. En Oriente, ¿cómo es que le llaman a esto? ¿La pata del pollo? A decir verdad, Joseon no parece muy atractivo. No entiendo mucho. Solo con observar a los colonos en Joseon, es evidente que difieren en raza, cultura y hasta en lo que ponen en la mesa. Ser diferentes significa que no solo es difícil someterlos, sino también integrarlos o convivir con ellos. Ese es Joseon. Un país difícil de acompañar. Excelencia, el ministro Weber ha solicitado el envío de un buque de guerra adicional. ¿Ese hombre es diplomático de Joseon o del Imperio? ¿Por qué siempre complica las cosas? Karl Weber, jamás pensé que llegaría al extremo de ayudar al rey Gojong a escapar. Y encima de eso, no solo no lo ha regresado, sino que incluso alberga a la familia real de Joseon en la legación. Para el gobernador Sergei, es algo que lo vuelve loco. Sergei trató de ver la situación actual de Joseon desde la perspectiva del zar en sus días como heredero. Él siempre fue cauteloso con el riesgo de guerra, así que probablemente se opondría a una ocupación directa de Joseon. Quizás, también detestaba la idea de que la frontera entre Rusia y Japón se acercara físicamente. Además, por más que la construcción del ferrocarril transiberiano haya acelerado, aún falta mucho para su finalización. Es decir, tal vez habría abandonado Joseon y lo demás sin titubear. Pero también podría pensarse al revés. ¿Por qué ordenó la construcción del ferrocarril del sur de Manchuria? Quizás porque vio un valor en estas tierras más allá de lo que pensaba. Eso también significa que Joseon, en tanto territorio, podría ser beneficioso para el imperio. Coronel Román, ¿qué opina el almirante Lomen? Está en contra de enviar un buque de guerra por ser una medida extremadamente intimidante, pero ha ordenado prepararse en el puerto en caso de cualquier eventualidad. Actúa con la precisión de un militar. El juicio del almirante Lomen es correcto. Con solo un crucero protegido Admiral Kornilov bajo el mando de la flota del Pacífico, Joseon sería aniquilado. Así que, si no quieren ampliar la situación, no deben desplegar el buque de guerra, incluso si es lo que solicita el ministro. Hoy se cumplen 4 meses desde que el rey de Joseon se refugió en la legación. ¿Hasta cuándo podrá quedarse así en la legación? Con el tiempo, Japón no tendrá más remedio que reaccionar. No podemos ignorar tampoco a esos piratas de la isla. Si intentamos apoderarnos de Joseon, no está claro si Francia y Alemania nos ayudarán como antes. Es preocupante un contragolpe. Ya es bastante difícil lidiar con la pila diaria de trabajo como para preocuparse por el Extremo Oriente, que nunca tiene un año tranquilo. Al final, sin poder hacer nada ni para un lado ni para otro, el gobernador Sergei optó por una postura de observación mientras aguardaba las órdenes desde la lejana Europa. Y la respuesta que llegó no era en absoluto lo que esperaba. No era una orden demasiado larga, y si tuviera que resumirla aún más, diría simplemente: aliarse con Japón.
Es posible que hayamos explicado mal la situación aquí. Tal vez se omitió algo o, como Joseon es tan pequeño, puede que lo hayan confundido con otra región. No, este es un documento con el sello del zar. Es imposible que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comunicaciones hayan hecho su trabajo de forma tan descuidada. El rey de Joseon huyó a la legación para escapar de Japón, y ahora nos dicen que nos aliemos con ellos. Al menos hay algo que está claro. El zar no está del lado de Joseon. ¿Cuál fue el pretexto fundamental de la guerra sino-japonesa? Fue la solicitud voluntaria de Joseon. Esa fue la principal razón que permitió a Japón intervenir, expulsando a otros países e incluso desplegando sus tropas. Lo mismo ocurre en esta situación. Han encarcelado a un monarca legítimo y han tomado el poder para sí mismos. Y ese poder resulta ser pro-japonés, ¿no? Si Sergei, el gobernador, responde a la petición de Gojon enviando barcos de guerra para arrasar Anyang, Japón no debería tener justificación diplomática para quejarse. Así fue la historia real. Esto es una trampa. Responder a la petición de Gojon, enviando barcos y tropas para apoyar a la facción prorrusa. El error de Rusia en la historia original fue lanzarse a esa deliciosa oportunidad sin prever las consecuencias. No solo fue eso. Enviaron asesores militares, establecieron tropas, y mientras el gabinete pro-japonés impulsaba la reforma Eulmi, el gabinete prorruso promovía la reforma Gwangmu junto con ellos. Pero en realidad, tanto Japón como Rusia son países que amenazan a Joseon. Por mucho que Gojon deteste a Japón, la posibilidad de que considere usar a los rusos para enfrentarse a Japón es prácticamente nula. Más bien, solo aceleraría la guerra ruso-japonesa. Incluso si Joseon declara ser el imperio Daean, lo mismo da. Joseon es algo que no debe ser tocado hasta que Rusia fortalezca su poderío militar en el extremo oriente. Si volvemos a la historia original, Rusia envió un asesor para el Ministerio de Hacienda por un año, dominando Joseon, y luego se retiraron. En ese año, fue natural que se apoderaran de una gran parte de los intereses en Joseon. Para ser una potencia que ni siquiera pudo desarrollar bien el extremo oriente, lo que recuerdo con nostalgia es Corea, no el Joseon que solo he leído en libros. Y como creo conocer Joseon mejor que nadie en Rusia, me atrevo a abandonarlo. Su Majestad, escuché que convocó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministro Nikolai Hiers, seguramente ha oído las últimas noticias del este de Asia. La situación nos es favorable. De continuar así, ¿el reino de Joseon caerá en nuestras manos sin que hagamos nada? No es eso. Firme un tratado con Japón. Retrocedan tanto los prorrusos como los pro-japoneses y establezcan a Joseon como una zona neutral. Solo hágalo. Esta es la única área en la que nunca escucho la opinión de los demás. El Extremo Oriente. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se considera experto en la región, sabe que debe dar un paso atrás en este asunto. El ministro Hiers, tras vacilar un momento, no hizo más preguntas. Entonces negociaré para obtener algunos derechos e intereses y concluiré de forma que todos los países con el estatus de nación más favorecida puedan participar. Bien. Tal como era de esperar del hombre que diseñó la intervención triple, el ministro Hiers, al comprender mi intención, respondió que haría de Joseon una tierra que nadie quiera conquistar. Eso es suficiente. He aguantado bien. Realmente, esta paciencia es una característica que, de ser por el imperio ruso tradicional, nunca habría existido. Aunque solo ha sido una manera de contenerse bajo la autoridad del zar, me basta con eso. Cuando Hiers se marchó, tomé un momento para reflexionar tranquilamente sobre mis sentimientos hacia Joseon. Vaya, parece que me he vuelto todo un eslavo. No siento nada. Ni remordimiento, ni sentido del deber. En este instante, realmente no veo ningún valor en esa península. Al final, es una repetición de hace 2 años. De verdad, es que este país no tiene ninguna utilidad. No lo creo. Más bien, el zar tomó esta decisión porque comprende mejor que nadie la situación en el este de Asia. Ministro Weber, no estoy enojado, sino decepcionado y avergonzado. Jeon entendía un poco la decisión del zar, quien estaba allá en Europa. A sus ojos, él mismo no era más que un rey marioneta de un pequeño país insignificante. Un potrillo incapaz de levantarse por sí solo y que solo sabe pedir ayuda de todas partes.
En junio de 1896, cuando el rey desapareció, el gabinete pro-japonés, incapaz de gestionar el gobierno, se desmoronó. Sin embargo, Kim Jong-il no fue asesinado a golpes por los comerciantes pro-Gojon, ni los miembros del gabinete fueron apresados. Recibieron solo castigos nominales. Como miembro de la familia real, el crimen de ansiar poder es un acto tan atroz como el de la política de clanes. Declaro que el criminal Jia-eun queda destituido del título de Daewongun y se le prohíbe volver a pisar Anyuan. El criminal Kim Su-hong también, por conspirar con Jia-eun en un crimen de traición, será condenado al exilio. Mientras escuchaba en silencio los cargos, Kim Jong-il sabía en el fondo que aquel exilio no duraría mucho. La razón fundamental de que ni siquiera se llevaran a cabo las sanciones correctamente radicaba en que, cuando Rusia recibió la solicitud de Joseon, intentó resolver el problema directamente con Japón, ignorando a Joseon. Aunque Rusia finalmente intervino, no cambió nada. Japón, temeroso de que Joseon pasara completamente al control ruso, respondió de inmediato, y varias potencias, al despertar, recibieron como regalo derechos sobre Joseon bajo la llamada cláusula de nación más favorecida. El torbellino causado por el rey de un pequeño país parecía llegar a su fin de este modo. Nadie sonrió, pero tampoco nadie lloró. Gojon regresó con amargura a ocupar su lugar en el palacio. El ministro Weber logró expulsar al gabinete pro-japonés, pero no logró más que eso. Las facciones que aún permanecían, respaldadas por ciertas potencias, continuaban existiendo. Al observar esta situación, el gobierno de Lamour, que había estado especialmente alerta, sintió una inquietante familiaridad. ¿No es extraño? Es extraño. Es ciertamente extraño. El gobernador Sergei, Román Kondratenko y Román Nikolaevich. Si una persona lo percibiera, podría ser un error, pero si tres personas lo sienten al mismo tiempo, no es coincidencia. Román, pensé que llegaría una orden de enviar tropas. Yo también temía hasta dónde podría escalar este conflicto. ¿Quién iba a pensar que ignorarían a Joseon y resolverían el problema de esta manera? Oh, yo ya estaba preparando el despliegue de tropas. Eso es lo que digo. ¿Por qué sentían esa familiaridad inexplicable ante este final tan incómodo? Rusia y Japón habían firmado un tratado pacífico que debería haber dejado a ambas partes satisfechas. Mientras el gobernador Sergei reflexionaba, tratando de recordar cuándo había sentido antes esta incomodidad, de repente recordó una situación similar. Ah, la Duma. ¿La Duma estatal? Sí, ese circo que creó el zar. Aunque la distancia era considerable, ellos no ignoraban el caos que ocurría en San Petersburgo. La Duma estatal, el máximo órgano consultivo de la nación, se había dividido en facciones que peleaban cada día, devorándose mutuamente sin ningún avance. Al final, no tenían poder decisivo. Discutían sin cesar, sin importar lo correcto o incorrecto, solo divididos y enfrentados. Y el zar observaba todo sin intervenir. Todo era similar. No, era demasiado parecido. El zar afirmó con certeza que habría guerra en el Extremo Oriente. Tan seguro estaba que, si no ocurría, parecía dispuesto a iniciarla él mismo. ¿Verdad? Por eso llevo 5 años atascado en la flota del Pacífico, ¿no? Hasta los almirantes suelen rotar más a menudo en el distrito militar o el gobierno general. Incremento de tropas, como bien sabe, es algo en lo que el gobernador ha estado enfocado constantemente. Joseon quedó en el aire, ni aquí ni allá, como si fuera la Duma actual. Entonces, ¿no será la Duma algo similar a esto? Aunque no entendía por qué el zar había insistido en enviar diputados de la Duma a la capital e incluso realizar elecciones sin sentido, de repente el gobernador pensó en la Duma, no en Joseon. Según las palabras de Su Majestad el zar, habría guerra en el Extremo Oriente. Es evidente que Joseon quedaría atrapado en ello. ¿Y qué pasará con la Duma? ¿Cuánto tiempo podrán seguir peleando así, de un lado a otro? Aunque el zar es alguien que siempre oculta sus intenciones mejor que nadie. Ay, esto es interpretarlo demasiado. ¿Acaso la Duma está destinada a la guillotina? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Bueno, debo irme, tengo algo que atender. Ah, a mí también me surgió una idea para preparar la salida de tropas, así que me retiro. Sí, sí. Vayan de una vez.
Los tres se dispersaron de manera incómoda, pero ninguno logró quitarse la conversación de la cabeza mientras se marchaban. No hay duda de que el verdadero interés del zar está en el Extremo Oriente. Así ha sido desde sus días como heredero. Un tratado pacífico con un país con el que iremos a la guerra, qué absurdo desarrollo. Es solo una sospecha infundada, solo una sospecha. Sin embargo, cuanto más pensaban en el zar, más claro parecía volverse el nebuloso futuro de la Duma. Afortunadamente, una cosa daba tranquilidad al gobernador Sergei. Beren Volkov, ese hombre es independiente y ocupa un puesto meramente simbólico, así que aquí no tendrá ninguna influencia. ¿Acaso irá a causar problemas por allí? Es solo un soldado que no entiende nada. Cualquiera que fuera el destino de la Duma, el Extremo Oriente estaba demasiado lejos para verse afectado. Capítulo 23. No es que el emperador les hubiera dado un plazo específico para presentar una propuesta, pero aquellos que acababan de adentrarse en la política no cedían fácilmente en lo que consideraban su justicia. Sin embargo, eso no significaba que no percibieran el cambio en el ambiente en comparación con el año anterior. Incontables periódicos circulaban por las calles, y hasta los trabajadores que no sabían leer estaban al tanto de los sucesos en el palacio de Tauride. Dicen que alguien propuso tal asunto, que otro se convirtió en una figura nacional con unas palabras audaces, o que alguien del partido contrario se opuso firmemente. Un día, 2 días, y antes de darse cuenta, habían pasado 8 meses. ¿Acaso no dijo el zar que aprobaría la propuesta en cuanto la presentaran? ¿Hasta cuándo van a seguir planeando sin concretar nada? No dijeron que solo necesitábamos superar los 100 votos. ¿Y me dicen que ni la mitad de los ilustres diputados de la Duma tienen la cabeza en su lugar? Noticias que llegaban incesantemente los 7 días de la semana. El pueblo del imperio, inmerso en una avalancha de información, se encontraba abrumado antes de poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Así, los días de espera sin respuestas se alargaban, y poco a poco las expectativas se desmoronaban. Ha llegado el momento de decidir. No tiene sentido dividir entre amigos y enemigos. Ahora, incluso con el adversario, debemos unir fuerzas. Así es. El ambiente en la corte y entre los funcionarios no es el mejor últimamente. La moral pública, agotada hasta el punto de la apatía, era algo que sentían intensamente los diputados de la Duma, especialmente con las elecciones a solo 2 meses. TSK, hacer elecciones para la Duma cada año es un despropósito. En la próxima, habría que cambiarlas a cada 4 años. ¿Cómo se puede expresar una opinión sólida cuando el pueblo ignorante nos arrastra de esta forma? ¿Quién iba a imaginar que solo con la cuestión de la reforma agraria perderíamos un año entero? Es que esta cuestión por sí sola decidirá el destino de todos los partidos en adelante. Afortunadamente, los grandes terratenientes, que constituían el poder dominante en las provincias, estaban en gran parte excluidos de la Duma. Incluso los burgueses del Partido Progresista no miraban con buenos ojos a los terratenientes, que amasaban fortunas mientras los demás sufrían. Dukelbov ha tomado una decisión. Nos aliaremos con el Partido Laborista. El líder Miliukov también ha dado su aprobación. El Partido Laborista, claro, si unimos fuerzas con ellos, podríamos ganar en las próximas votaciones de la Duma. Con los 63 escaños del Partido Democrático y los 38 del Partido Laborista, alcanzar la mayoría era posible. Aliarse con el Partido Laborista significará el fin de nuestra relación con los ricos progresistas, pero no hay otra opción. Con el clima actual, no sería extraño que el zar cambiara de opinión en cualquier momento. Claro que no había garantía de que todos los diputados votaran al unísono. También necesitamos atraer a independientes y a los centristas. ¿A quién tienes en mente? A una sola persona. Sabes perfectamente de quién hablo. Esa persona tan polémica últimamente. Pero, su origen es un poco... No hay otra opción. Nadie más ha hecho temblar a la Duma últimamente como él. Incorporándose tardíamente a las reuniones y desafiando a cada uno, se había convertido en el verdadero centro de la tormenta. Beren Volkov. Dicen que sirvió en el ejército junto al zar. ¿Por eso tuvo tanto éxito en el Extremo Oriente? Sea lo que sea, es un individuo nada común. Con una alianza con el Partido Laborista y si lograban atraerlo, el éxito de la reforma agraria quedaría en sus manos. Ante las próximas elecciones, poco importaban los ideales o las convicciones firmes.
Después de ganar en la próxima elección, ya habrá tiempo para pensar. Un compromiso así es aceptable, ¿no? Se habían convertido, sin duda, en políticos en toda regla. Últimamente, cada vez que Berenvolkov abría la boca, su nombre aparecía en los titulares de los periódicos. ¿Cómo había logrado este hombre, en medio de la Duma dividida en partidos como un terreno seco golpeado por la sequía, convertirse en un diputado estrella? Al principio, sí, fue por culpa de esos del Partido Laborista. Los que más se oponían ciegamente a la reforma agraria eran, precisamente, aquellos del Partido Laborista, que no poseían ni un centímetro de tierra. Estos potenciales rebeldes, por su naturaleza, chocaban con Beren desde el inicio. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esa reforma agraria? Que lo expropien todo. Todo. No soporto más esa maldita idea de granjas colectivas. Mejor que reformen las leyes laborales. Dejen la reforma agraria para después. Solo se oponían por oponerse, y Beren, rápidamente influido por el ambiente de la Duma, no pudo soportarlo. Idiotas. Así de ignorantes son, y luego los echan de sus trabajos como quien se corta un dedo. ¿Qué dices? ¿Tú qué sabes? Yo trabajé en una fábrica desde los 11 años, 15 horas al día. Sí, claro, vaya tontería. ¿No conoces la ley de fábricas del presidente Bunge de hace 84 años? 15 horas a los 13. El máximo es 8 horas, no 15. Eso es solo en teoría. ¿Dónde hay un lugar donde realmente trabajen menos de 8 horas? ¿Que no hay? Sí lo hay. Realmente lo había. Tan pronto como llegó, un viejo testarudo, que parecía haber acumulado resentimientos durante años, presionó al gobernador Sergei para que estableciera un sistema de seguridad social y leyes laborales. ¿De verdad existe algo así? En mi tierra, los menores apenas trabajan. Si lo hacen, es solo para aprender habilidades, y como tienen seguro, si se cortan un dedo pueden recibir pensión industrial, así que no importa si el sueldo es menor. ¿Y dónde queda esa tierra de la que hablas? Jabarovsk. Dígame más sobre la situación en Jabarovsk. Para Beren, un soldado de corazón, todos los izquierdistas eran poco más que parásitos que había que erradicar, pero, por alguna razón, sus palabras parecían encender los ojos de aquellos opositores. Fue entonces cuando el Partido Progresista empezó a atacarlo. TSK, si eres pobre es porque eres tonto y no te esfuerzas. ¿Qué te hace pensar que puedes hablar de reforma laboral sin saber nada de industria o economía? ¿Sabes cuántos trabajadores tengo a mi cargo? Para el próximo año, planeo abrir un almacén en el puerto que será tan grande como este palacio. ¿Tú también eres un industrial? Bueno, hasta ahí todo estaba bien. Para ellos, Beren seguía siendo un externo, ni siquiera era diputado de su partido. Pero en algún momento, las disputas en la Duma sobre Berenvolkov se intensificaron, y la situación cambió. ¿Ven eso? En el extremo oriente, las empresas ya están obligadas a brindar seguro a sus trabajadores. Bueno, pero eso es un gasto compartido entre la empresa y el trabajador. Por favor, señores. Nos hemos reunido aquí para cumplir con la orden del zar sobre la reforma agraria. No desviemos el tema. Pero, diputado Volkov, ¿es cierto que allá en su región entregan tierra gratuitamente en lotes de una desiatina, 1092 unos 3,000 pieón? Suelen ser 3 desiatinas, pero si alguien ha trabajado bien la tierra y ha pagado impuestos, ¿pueden darle más? Caramba. Una desiatina gratuita es muy poco. Debemos dar al menos 3. Y si son cumplidos en sus impuestos, deberíamos darles más. Están locos. No logramos ni dar una desiatina y quieren dar 3. Cuando un lado decía que algo era imposible, el otro usaba a Beren como argumento. A este punto, podían achacarlo a las particularidades del Extremo Oriente y dejarlo pasar. El problema real fue que el propio Beren también se sumó a ese caos. ¿Acaso el gobernador Sergei me daría terrenos en el puerto si vuelvo en un año sin ningún logro? Con lo tacaño que es para hacer presupuestos, por más que sobre el dinero. Logros. Tenía que mostrar, como decía el gobernador, algún impacto o influencia, algo que demostrara su trabajo. Y nada mejor para ello que salir en el periódico por su esfuerzo en la Duma. Desde entonces, Beren comenzó a causar revuelo como un verdadero loco, barriendo a todos desde su posición de independiente.
Puede que los diputados más jóvenes no lo recuerden, pero los de mi edad recordarán cuando se abolieron los impuestos sobre la sal y la capitación en los años 80. Sí, fue una política visionaria. Sin embargo, cuando faltaron ingresos, crearon un impuesto de timbre sobre la compra de acciones, bonos y propiedades. Hoy, en esta Cámara, me atrevo a proponer una reforma sobre este impuesto de timbre. ¿Una reforma al impuesto de timbre? ¿Y qué tiene eso que ver con una reforma en la que el Estado redistribuye la tierra? Por supuesto que tiene que ver. El impuesto de timbre se aplica cuando se compra tierra. Propongo aumentar este impuesto y además imponer un impuesto de tenencia que se pague cada 10 años mientras se mantenga la propiedad. De acuerdo. Diputados del Partido Laborista, pongámonos de pie y apoyemos con aplausos. De pronto, aquellos del Partido Laborista, que antes se oponían ferozmente a todo, se levantaban a aplaudir el discurso de Beren. ¿Pero no es esa una medida demasiado represiva? ¿Pagar impuestos solo por poseer algo, aunque no se produzca nada? A cambio, para evitar la doble imposición, propongo eliminar el impuesto de transferencia. Queridos compañeros del Partido Progresista, afirmo que Beren es, sin duda, más progresista que nosotros mismos. Sí, porque el Estado debería arrebatarme el dinero que he ganado con sudor y esfuerzo cuando quiero dárselo a mis hijos. Beren, sigue hablando. Incluso entre los progresistas, que se sentían afines a él como industriales, comenzaron a alabar a Beren, convencidos de que estaba ganando votos con su propuesta sobre los impuestos. Además, esto incentivará las transacciones de tierra, que casi no existen en todo el imperio. Esto es lo que sigue los principios del mercado libre y el capitalismo. Vaya, pensar incluso en la estabilización de los precios de la tierra. Un mercado sin intervención del gobierno. No cabe duda de que Beren es un verdadero liberal, como nosotros. Ni siquiera Beren sabía si sus propuestas llegarían a realizarse. Tampoco es que lo deseara particularmente. Después de todo, la situación aquí es tan distinta a la del Extremo Oriente, pero bueno, no importa. De todos modos, el próximo año regresaría. Sin embargo, antes de partir, se aseguraría de dejar bien grabado el Extremo Oriente en sus mentes. Incluso se proponía sembrar una imagen idealizada de esa región en la mente de todo el imperio. Para ese punto, Beren casi estaba disfrutándolo. El placer de ver a los mismos que antes se peleaban entre sí ahora aplaudiendo y apoyando cada vez que él hablaba. La emoción de sentir cómo aquellos que decían representar a millones lo miraban con una fe que rozaba la devoción. La electrizante sensación que recorría su columna y le golpeaba la cabeza lo impulsaba a agitar la duma aún más. Poco a poco, su influencia estaba trascendiendo los límites de cualquier partido. Deje de hacer propuestas absurdas y declare abiertamente sus convicciones. ¿A quién apoya usted, entonces? ¿Mi partido? Bien, ¿acaso usted fue al ejército? Yo probé mi lealtad al país sirviendo 15 años en activo. No cambie el tema. Es un evasor. No hizo el servicio militar. ¿Qué? ¿No fuiste al ejército? Sí fui. Sí lo hice. ¿Qué hacen los periodistas? Escriban ya el nombre ante diputado. El placer de señalar con el dedo a un diputado joven que osaba desafiarlo, solo para que todos los demás se lanzaran sobre él, era indescriptible. La autoridad de sus palabras, algo que no había sentido ni en la estricta jerarquía militar, le daba una sensación de embriaguez desconocida. Hoy, como siempre, se puso de pie y cerró los ojos un momento, sintiendo el calor creciente de sus seguidores. Aún sin haber dicho una sola palabra, la sala entera ya estaba impregnada de simpatía y expectación. Distinguidos diputados y a todos los que escuchan mis palabras con atención, hoy deseo declarar solemnemente algo. La comparación con aquel primer día en la Duma, cuando un silencio casi absoluto lo rodeaba, era abrumadora. Ha llegado el momento de presentar al zar una propuesta para la reforma agraria. No podemos retrasarnos más. Aún hay demasiados que sufren. Por ello, aquí mismo propongo una solución. Un proyecto nacional de colonización de tierras. Beren, que apenas había tenido contacto con el ámbito de los negocios, no sabía qué tan grande o realizable sería esta idea. Solo sabía que sonaba bien y que era una propuesta que nadie detestaría. Diputado Beren, ¿eso también ya se ha puesto en práctica en el Extremo Oriente? Allí, la colonización ya no tiene sentido. Los campesinos ni siquiera pagan impuestos. ¿Qué? ¿Campesinos que no pagan impuestos? Eso no es lo importante.
Para aclararlo un poco más, ¿cuál fue el propósito original del Banco de Tierras para Campesinos? ¿No fue creado para ayudar a los campesinos sin suficiente crédito a adquirir tierras? Es decir, el Banco de Tierras para Campesinos se estableció precisamente para aumentar las tierras de cultivo de los campesinos. Así es. Bien dicho. ¿Y si a través de este Banco de Tierras para Campesinos lleváramos a cabo una reforma nacional? ¿Y si, al incrementar el tamaño total del mercado, ya no tuviéramos que enfrentarnos entre nosotros? Es posible. Suena razonable. Aunque algunos aún dudaban, aquellos que ya simpatizaban con Berren no tardaron en unirse a él sin cuestionamientos. Ah, me pregunto cuál será el titular de los periódicos mañana. Ya me estoy emocionando. Berren Volkov disfrutaba del éxtasis de los aplausos. Hoy también había agitado el Parlamento. ¿Y cuál era el plan concreto? Vamos. Eso era algo que los burócratas inteligentes, como esos defensores del sistema de desarrollo económico de libre mercado dirigido por el Estado, deberían elaborar. Berren no tenía idea sobre esos detalles. ¿Y si se llegara a aprobar? Con una Duma tan dividida en facciones, eso era casi imposible. ¿Y si no se aprobaba? Bueno, si no pasaba, tampoco le importaba demasiado. La idea se le había ocurrido ayer, en una revelación fugaz antes de perder el hilo tras unas copas. Si se rechazaba, al menos podría ganarse la simpatía de quienes lo verían como alguien injustamente atacado. Berren sentía cómo cada vez que su voz ganaba peso, surgía en su interior una emoción indescriptible, aunque aún no había cedido completamente a ella. Sí, así está bien. Por más agradable que fuera este sentimiento adictivo, no superaba su interés en obtener la autorización para la concesión del puerto. Con esto, Sergei, el gobernador, no tendría más remedio que darle el permiso para los negocios portuarios. Sin embargo, Berren no sabía cuán grande era ya la influencia que había acumulado. ¿Qué dijo? Queremos invitar al diputado Berren a unirse a nuestro partido democrático. Si es necesario, le asignaremos algunos escaños. De algún modo, ahora no solo lo buscaban de día, sino también de noche. ¿Cuántos te han llamado desde el Partido Democrático? ¿4? ¿5 escaños? Eres un capitalista nato. Nosotros incluso invertiremos en tus negocios. ¿Y invertir? Los trabajadores de todo el país simpatizan profundamente con tus opiniones, señor. Por favor, conviértanos en un lugar tan habitable como ese lejano Extremo Oriente. Bueno, no sé si allá realmente sea tan habitable. Todo este tiempo, solo había pensado en la concesión portuaria prometida por el gobernador Sergei. Esa era su única meta. Sin embargo, una llama desconocida en su interior no hacía más que crecer. Beren, quien había agitado la Duma, se daba cuenta de que, en algún momento, él mismo había comenzado a tambalear. Capítulo 24. Origen, facción, posición social y pensamiento. Sin estos elementos esenciales, ¿cómo puede un individuo triunfar en una elección y sobresalir entre los vencedores? No, estoy seguro de que es imposible. Especialmente en Rusia, donde aún se vive atrapado en una mentalidad atrasada del siglo XIX, creo firmemente que, por más sobresaliente que sea una persona, esos 4 elementos son los que realmente la definen. Pero, ¿acaso en el mundo siempre existen esos mutantes albinos que incluso cambian su color de piel? Beren. ¿El mismo Beren Volkov, el primer oficial que conozco? Ese nombre, que solía escuchar débilmente, ahora llega claro hasta mis oídos. Sí, Beren Volkov. Es el oficial que Su Majestad conoció durante el servicio militar. Actualmente es una de las figuras más populares en la Duma, ocupando 1/3 de los titulares. También se ha confirmado que fue elegido mediante elecciones legítimas en el lejano Oriente. ¿Elecciones legítimas? Bah, si todos los lugares de votación eran campos de entrenamiento. La última vez que lo vi, parecía preferir ser un civil adinerado antes que un soldado angustiado. ¿Y dices que tiene este tipo de talento? ¿Acaso ha dado muchas charlas o algo? Algunos lo critican, y otros opinan que su popularidad se apagará rápidamente. ¿Y qué piensa el conde Dashkov? Como ministro de la Casa Imperial, debe tener buen ojo para las personas. El conde Dashkov, quien sirvió fielmente al padre de Su Majestad y ha mantenido su cargo ministerial por más tiempo que nadie, ha conocido a toda clase de personas. A mi parecer, él es un demagogo. ¿Un demagogo? ¿Por qué lo dices?
Carece de fundamento ideológico y solo goza de una popularidad superficial, sin un verdadero respaldo de base. ¿Solo alguien con muchos seguidores, entonces? Si hasta el conde Dashkov lo dice, entonces tal vez el nombre de Beren Volkov realmente esté sobrevalorado. Sin embargo, no puedo decir que esa fama me parezca completamente ilusoria. Entonces, ¿cómo es que una propuesta como esta logró pasar por ambas cámaras y llegó hasta mi escritorio? Proyecto de desarrollo de tierras dirigido por el Estado. Ya de por sí llevo noches en vela pensando en cómo reducir el número de campesinos, y ahora me encuentro con esta propuesta para aumentar al máximo el número de campesinos, planteada nada menos que por alguien que conozco. ¿Cómo? Bueno. En la Cámara Baja podría pasar, supongo. Pero, ¿cómo logró aprobarse en la Cámara Alta? ¿Es posible que entre los 25 senadores no haya nadie que haya señalado los problemas de esta propuesta? El Senado actual no está tan dividido en facciones, más bien es una especie de conglomerado de diferentes sectores. Los senadores de origen militar probablemente apoyaron la propuesta de Beren solo por su origen. Otros, más orientados hacia los trabajadores y campesinos, o los que creen en los rumores de que el zar mantiene una relación privada con Beren, también la aprobaron. Incluso, inexplicablemente, los senadores liberales de las universidades votaron a favor. ¿Es Beren un soldado? No, ya está retirado. ¿Un liberal? Tampoco. Ese tipo no ganó su dinero en el mercado libre. Lo hizo con contratos militares. ¿Simpatizante del régimen? Quizá, pero no es alguien con convicciones. Recuerdo que durante su servicio militar se acercó a mí, el mismo Zarevich, y me dijo: me gustaría también recoger algo del bolsillo de los grandes. Así que lo envié al lejano oriente. Entonces, ¿en qué estaban pensando los miembros de la Duma al apoyar la propuesta de un independiente venido de Asia? Podría ser que lo hicieran sin pensarlo demasiado, solo para reclutar a Beren Volkov. Pero el verdadero problema es... Conde, en mi escritorio tengo solo 3 propuestas. La primera es una enmienda para que el mandato de los diputados se extienda de 2 años en lugar de elecciones anuales. La segunda es una solicitud para aumentar los escaños de la Duma a 450. Y la última es esta, el proyecto de desarrollo de tierras dirigido por el Estado. La reforma agraria, ya pedí que buscaran una solución, sabiendo que no lograrían mucho. ¿Será que, con las elecciones acercándose, intentaron aprobar esto apresuradamente? Tiene algo de sentido, considerando que, de todas formas, nunca llegarán a un consenso entre ellos. Así que, sin pensar en la viabilidad o en el potencial del proyecto, presentaron la propuesta solo porque el zar lo pidió. Aunque es irritante que la hayan subido sin siquiera probarla, aún así, no puedo ignorarlo. Después de todo, fui yo quien dijo que consideraría seriamente cualquier propuesta del Parlamento, y he actuado como si fuera a aprobarla en la medida de lo posible. ¿Qué debo hacer con esto? Golpeo suavemente el escritorio con mis dedos, observando ese documento cuyo título ya me desagrada. El Beren que conozco, no creo que lo haya hecho a sabiendas. Tampoco es alguien que se comporte como un caballo desbocado. De haber sido así, nunca habría llegado a primer oficial. Seguramente habría quedado atascado en el rango de mayor hasta retirarse. Su Majestad, al menos debería proceder con una evaluación de la viabilidad del proyecto, aunque solo sea por las apariencias, ¿no le parece? El resultado ya está decidido. Este proyecto no tiene viabilidad alguna. Porque esto también ocurrió de manera similar en la historia original. Cuando no pudieron aumentar la productividad por hectárea con mecanización, maquinaria agrícola o fertilizantes, el imperio implementó como alternativa el aumento de tierras cultivables. Intentaron habilitar tierras agrícolas en Siberia. Trasladaron a millones de personas con la promesa de aliviar la densidad poblacional, pero solo causaron más caos cuando los migrantes regresaron. El frío de Siberia no es algo que pueda desafiarse a la ligera. Además, nuestro país no depende de la autosuficiencia alimentaria, así que no hay motivo para obsesionarse con más tierras de cultivo. La agricultura ya es suficiente, incluso excesiva, hasta el punto de batir récords de exportación cada año. Actualmente, la mayoría de los trabajadores son empleados temporales o realizan trabajo manual pesado. Tengo entendido que recientemente muchos trabajadores se han volcado a la construcción, especialmente en proyectos ferroviarios. Así es, y todos esos proyectos están siendo realizados por el Estado.
En otras palabras, cuando terminen las obras, los trabajadores podrían quedar a la deriva. Por eso, quiero transformar a estos trabajadores en obreros de fábrica, no en simples peones de construcción. Creo que, paso a paso, con el tiempo podremos permitir el crecimiento del capital privado. Todo está interconectado como una telaraña. La creación de una clase media, la reforma agraria, la diversificación de las exportaciones, el fomento del mercado interno, la mejora de las condiciones laborales y el desarrollo nacional. Y ahora el Estado quiere intervenir con un proyecto de habilitación de tierras agrícolas. Es como si estuvieran destruyendo todo y retrocediendo 30 años en el proceso. Este proyecto debería haberse implementado en la época de mi abuelo, cuando se abolió la servidumbre. Intentarlo ahora solo arruinaría el futuro del país. ¿Qué desea hacer? Necesitamos responder a la Duma. Si va a oponerse, debe hacerlo ahora. PFFF, llama primero a UIT. ¿Se refiere a convocar al ministro de Finanzas? Yo no sé nada de nada, pero los funcionarios, incluido UIT, se oponen airadamente. Entonces, el zar pide reconsiderarlo. De todos modos, pronto comenzarán las próximas elecciones, así que esto debería bastar. Podría intensificar el conflicto entre los funcionarios y la Duma. Y dile al ministro Witte que se reúna con él. ¿Con quién, Su Majestad? ¿Con quién más? Con Beren Volkov. Oficialmente, la excusa es que escuche la opinión del autor original y detalles del plan, pero en realidad quiero enviar a Witte para verificar si este Beren es el mismo que conocí en su época militar. Que el ministro Witte, quien sufrirá el impacto en lugar de Su Majestad, se reúna directamente con el causante. Entiendo perfectamente sus órdenes, Su Majestad. HMM. Con su permiso, me retiro. Aunque sonaba algo extraño, el conde Dashkov se retiró, y yo me sumí nuevamente en mis pensamientos, sorprendido por la inesperada aparición de Beren. ¿Existía este tipo en la Rusia de la historia original? A pesar de que me enorgullecía de conocer a fondo la historia de Rusia, la repentina prominencia de Beren en la Duma me obligó a repasar mis recuerdos una vez más. Sin embargo, por más que intentaba recordar, el nombre de Beren Volkov jamás había aparecido en los libros de historia. ¿Que tenga tal capacidad de persuasión y no haya registros de él? Parece que, después de todo, estuvo encerrado en el ejército. Fue un momento en el que confirmé nuevamente la utilidad oculta del ejército. Estoy jodido. Ese día, después de dar un discurso grandilocuente y cerrar los ojos para saborear el placer de su éxito, la sonrisa de Beren no duró mucho. Bien, entonces vamos a votar. No hay nada más que ver. Aunque hay puntos que necesitan mejoras, estoy de acuerdo con la esencia del proyecto. Voto a favor sin duda. 10 puntos, 10 puntos. ¿Qué? Porque no pensaba que en verdad llegarían a votar en ese mismo momento. Aún así, en ese instante se mantuvo calmado, con la esperanza de que quizás no. 102 votos a favor, 77 en contra, y el resto abstenciones. Hasta que, efectivamente, superaron la mayoría absoluta. Hoy es un día histórico en el que hemos dado un paso más hacia la reforma agraria. Beren. 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 Ah, no, esperen un momento. ¿De verdad votaron y aprobaron esto de manera express? ¿No deberían todos esos expertos dividirse y debatir también los aspectos financieros? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Cuando se aprobó de verdad, no pudo evitar temblar, y se le borró la sonrisa. Le gustaba ver la influencia que había logrado, pero ahora tendría que asumir la responsabilidad. En realidad, todos compartían la necesidad de aprobar algo antes de las próximas elecciones. Y como esta propuesta no era ni muy radical, ni perjudicaba a nadie ni parecía coercitiva, terminaron votando a favor pensando que al menos esto es aceptable. Pero Beren ni siquiera lo había considerado. Solo pensaba que, al regresar con ese nivel de fama, el gobernador Sergei no tendría más remedio que cederle un espacio en el puerto. ¿Trabajo y derechos humanos? Viniendo del ejército, era el menos laborista y el más represivo en temas de derechos humanos. ¿Capital? Si bien se había acercado a los ricos burgueses, fue solo para ver si alguno se animaría a invertir en el lejano oriente. No tenía mayores ambiciones. Liberalismo basado en el Estado de Derecho, control y equilibrio, y la separación de poderes. ¿Y eso qué es? Por Dios.
¿Acaso con eso entraría aunque sea un barco más al puerto de Vladivostok? La única ideología que conocía era la de los nacionalistas del lejano oriente, que abogaban por un desarrollo económico de mercado bajo la dirección del Estado. La verdad es que ni siquiera entendía mucho de esa economía dirigida por el Estado. Solo sabía que alguien inteligente como el presidente Bunke la apoyaba, y eso le parecía suficiente. Aún así, por aparentar un poco, cambió el título del libro del profesor Bunke, Proyecto de Desarrollo Urbano Estatal, por Proyecto de Desarrollo de Tierras Estatales. Ja, ja. Hoy Su Majestad ha dado la orden oficial de evaluar la viabilidad del proyecto. ¿Cómo podríamos dejar pasar un día tan feliz? Diputado Volkov, venga a celebrarlo con nosotros. Seguro solo terminaremos en una taberna. No, mejor alquilé el salón de un hotel. Vayamos allí. No, maestro. Miles de trabajadores de San Petersburgo se reunirán esta noche. Por favor, vaya y dele un discurso de esperanza. Ah. Fue en ese momento cuando Volkov comprendió que este asunto no se resolvería únicamente en el despacho del gobernador Sergei. Su Alteza, el Zarevich. No, ahora es Su Majestad, el zar. Esta propuesta llegará hasta su escritorio. ¿Y eso significa? Diputado Volkov, ¿tiene un momento? Ah, perdón, ¿su nombre es? Así es. Soy Sergei Witte, ministro de Finanzas. Eso quiere decir que alguien enviado por el zar mismo ha venido a buscarlo. De verdad, sinceramente, estoy deseoso de escuchar la valiosa opinión de nuestro experto, así que vine corriendo. Por favor, espero que pueda dedicarme un momento. Las pausas en las palabras de Witte parecían sugerir que estaba listo para despedazar a Volkov en cualquier momento. Ah. Vayamos a algún lugar donde podamos tener una buena conversación. Witte parecía realmente ansioso por escuchar la valiosa opinión de Beren. O simplemente, tenía ganas de matarlo. Capítulo 25. El mayor problema de las áreas rurales del imperio es precisamente la pobreza extrema de los campesinos, quienes no tienen la fuerza para salir adelante por sí mismos. Estos campesinos, en su mayoría, alquilan tierras ajenas para cultivar, pero incluso bajo el sistema de 3 campos, donde se divide la tierra en 3 partes, dejando un tercio en barbecho, no pueden aprovechar toda la tierra que alquilan. En la primera mitad del siglo XIX, cuando el MIR era activo, la situación era tolerable. La comunidad redistribuía la tierra periódicamente y desarrollaba la infraestructura local, como caminos y hospitales, que el gobierno no proporcionaba. Sin embargo, con la abolición de la servidumbre y la desaparición del sistema de clases más bajas, el MIR se deterioró, y la sociedad rural se vio forzada a valerse por sí misma. Ahora, los campesinos pobres ni siquiera tienen la oportunidad de levantarse por sí mismos. Quienes poseen tierras obtienen más oportunidades para comprar aún más, mientras que quienes no poseen nada siguen atrapados en la miseria, como si la servidumbre no hubiera terminado. El despiadado capitalismo ha extendido su influencia hasta las zonas rurales. Más de 15 millones de hogares campesinos de 6 miembros no alcanzan siquiera la mitad de la media de ingresos derivados del trabajo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esos campesinos están arrastrándose por los suelos en todo el imperio, sufriendo y gimiendo. Atascados en el campo, sin posibilidad de mejorar su situación por sí mismos, solo pueden mirar hacia arriba, hacia aquellos poderosos que deciden las políticas. El aumento natural de esta población también es problemático. Hace apenas 30 años, la población campesina era de unos 50 millones, y ahora ha superado los 80 millones. Con la reducción de las guerras y enfermedades, la tasa de crecimiento de la población se ha disparado. Mientras tanto, la tierra asignada por hogar ha disminuido de 5 desiatinas a 2,7, una reducción del 46%. La proporción de campesinos propietarios es aún más desastrosa. Aunque el área de tierras cultivadas ha aumentado, solo ha beneficiado a los terratenientes ricos. Witte desprecia a los radicales de izquierda. Su ignorancia y violencia latente son nauseabundas. Sin embargo, él también siente empatía por los millones de trabajadores y campesinos. De hecho, cuando era joven, su trabajo y estudios en el Instituto de Agricultura de Al-Kustov lo acercaron profundamente al sufrimiento de los campesinos. ¿Sabes qué has hecho, exactamente? No estoy seguro. Has hecho que el imperio, que intentaba avanzar al siguiente nivel dejando atrás el MIR, retroceda al pasado. ¿El Estado abriendo tierras de cultivo?
Naturalmente, el gobierno lideraría, pero las empresas inevitablemente se unirán también. Crearían grandes plantaciones y restablecerían un nuevo MIR, volviendo a convertir a los campesinos pobres en siervos. Es el peor plan posible, un desvío del capital imperial y el impulso industrial hacia la tierra. No sé exactamente lo que planea el zar, pero sé que en el camino que sigue, los campesinos pobres disminuirían, si no hubieras interferido así. Si la industrialización continúa, es posible transformar a los campesinos pobres en trabajadores urbanos. Reducir el número de campesinos elevaría el valor del trabajo rural y disminuiría el precio de la tierra. Aunque, como contrapartida, habría mayor competencia entre los trabajadores urbanos, esta parte solo podría resolverse a través de la industrialización, el desarrollo económico y el crecimiento del capital. No me importa qué ideologías mencionen esos parásitos en la Duma. A mí se me ha encomendado la inmensa tarea de la reforma, así que no tengo tiempo para preocuparme por esas tonterías. En el fondo, sentía deseos de acabar con todos, revolucionarios e ideólogos, como en la época del zar anterior. Sin embargo, Witte no mostró tales pensamientos, pues creía que este tipo de presiones se resolverían naturalmente a medida que el país avanzara. Witte realmente creía que todo dependía del desarrollo y la región. Por eso, esa pura ira se filtraba inevitablemente en esta conversación. Yo no lo sabía. No saber es suficiente excusa. Ahora mismo siento deseos de mover al Ministerio del Interior para que te elimine, PFFF. No, si hago eso, ¿quién sabe qué tonterías dirán mañana en la Duma? ¿No es ridículo? No hace mucho celebraba el éxito del patrón oro, y ahora, por esta propuesta absurda, todo su esfuerzo y el futuro del imperio parecen desvanecerse. Aunque el zar no hubiera dado la orden, él habría encabezado la oposición a esta política. Sin embargo, no estaba seguro de poder detenerla. Porque, ni siquiera Witte estaba seguro de que el zar rechazara la propuesta de la Duma. Él, ni siquiera con el paso de los años es predecible. ¿Opondría directamente el zar una propuesta que él mismo permitió a la Duma hace apenas un año? ¿O, como en ocasiones anteriores, aprobaría sin intervenir, manteniéndose a distancia? La cuestión de lo correcto o incorrecto ya se había convertido en un asunto político. De verdad, tengo curiosidad. ¿En qué estabas pensando al proponer una política como esta? Pues, solo combiné un poco de lo que escuché borracho. Ja. Era increíble. Tanto él como la Cámara Baja que aprobó esta absurda propuesta, y la Cámara Alta que la ratificó sin revisarla detenidamente. Aunque esto genere una carga política, parece que lo mejor sería acabar contigo aquí y ahora. Detente. Ministro, ¿no estás demasiado exaltado? Una voz interrumpió a Witte justo cuando parecía listo para dictar sentencia. Era una voz que Beren reconocía muy bien. El zar. Vamos, calmémonos un poco. Witte sabía que el zar había estado escuchando la conversación desde detrás de una pared de madera, pero la tranquilidad que mantenía en ese momento era casi desconcertante. Majestad, este hombre ha cruzado la línea. No podemos dejarlo así. Pero tampoco podemos simplemente matar a un diputado ascendente de la Duma. ¿Y las repercusiones? Bueno, la Ojrana podría disfrazarlo como un accidente. Majestad. Soy Beren Volkov. El mismo primer oficial que se fue al lejano oriente solo porque usted me lo ordenó. Sí, claro, Beren, mi primer oficial. No esperaba verte así. De verdad no sabía nada de esto. Esos diputados de la Duma deben de estar locos. Se la pasan peleando sin escucharse, y como pensé que no me harían caso, solo seguí sus ideas y les di la razón, y todos me dieron su voto. Con la presencia del zar, Beren parecía sentir la amenaza de muerte y comenzó a hablar sin freno, diciendo lo primero que le venía a la mente. Sin embargo, Nicolás lo observaba sin ningún rastro de enojo. Lo miraba más bien como quien evalúa el valor de un objeto. Sí, ya veo. Qué curioso que en Rusia una sola persona pueda influir en la gente con su persuasión, es realmente sorprendente. ¿Cuántos pensadores habían tratado de difundir sus ideas llamándolas verdad absoluta? En esta época, las ideas que suenan bien, independientemente de su verdad, son las que prosperan. Y en esta época, Beren, sin una ideología de base, había conseguido la mayoría en la Duma solo con persuasión. Beren, cuando vi esta propuesta, decidí que aplastaría sin piedad a quien la hubiera presentado.
porque no podía verlo de otra manera que como un intento intencionado de arruinar mis planes. No, no es así. ¿Qué podría saber yo desde Javarovsk? Exactamente. Me sorprendió aún más saber que no había intención alguna detrás. Por eso sigo dudando. ¿Te será útil dejarte aquí, o debo terminar contigo ahora? Desde que ascendió al trono, Nicolás se enorgullecía de no haber cometido un solo error. Pero, al parecer, estaba equivocado. Quizás he sido demasiado arrogante, creyendo saberlo todo solo. Por primera vez, Nicolás sentía el desconcierto de un golpe imprevisto. Mirando a Beren, supo que tenía frente a él su propio error. La indiferencia, el peor error que puede cometer un monarca con poder. No es culpa de su majestad. Este es solo el resultado de lo que ocurre cuando un ignorante toma convicciones. Wite, fue este país el que proporcionó a ese ignorante el poder. Nicolás seguía dudando. Derribar la Duma solo un año después de su creación carecía de legitimidad. Aunque el descontento del pueblo es grande, aún no se han vuelto en su contra. ¿Debería cosechar una manzana que no ha madurado en un año, o esperar y soportar más, confiando en que el tiempo dará mejores frutos? Ese era el dilema de Nicolás mientras observaba a Beren. ¿Y si surgiera un segundo Beren? ¿Y si, después de esto, la Duma siguiera aprobando propuestas sin discernimiento? Nicolás había anticipado cierta complicidad entre los demócratas y los laboristas, pero jamás imaginó que incluso los progresistas burgueses y los conservadores también apoyarían. ¿Qué voy a hacer con esto? No tenía manera de saber hasta dónde llegaría la capacidad de Beren ni hasta qué punto crecería su influencia en la Duma. Puede que, cuando la burbuja estalle, se revele lo insignificante que es en realidad. Bien. He tomado una decisión. Majestad. Por favor. Te voy a perdonar, parcialmente. La situación de 4 facciones enfrentadas y divididas en partes iguales hace que se repitan escenarios en los que se alcanza casi la mayoría. Claro que no te librarás tan fácilmente. Avisaré al gobernador Sergei para que sigas trabajando unos años más. Pero ¿por qué se extendería mi mandato? ¿Por qué? Porque vas a formar un partido. Así que hará 5 facciones en la Duma. Si consigues algunos escaños, al menos podrás desempeñar el papel de voto decisivo. Tú solo tienes que seguir hablando tan animadamente como hasta ahora. Pero si ni eso logras, entonces, el viaje de regreso al lejano oriente se volverá bastante peligroso. Lamentablemente, esta es la mejor opción. Nicolás consideraba que ya no ganaría nada deshaciéndose de Beren. Ahora, aquí el ministro Witte enviará tu propuesta a la Duma, pero con algunos recortes en cuanto a su viabilidad. ¿Y si se aprueba tal cual? No, lo que debes hacer es detenerla. Todo este proceso debe completarse antes de las elecciones. Espero que esta vez la Duma no me envíe nada a mi escritorio. Una orden para bloquear la propuesta que él mismo había impulsado. Beren ya sentía cómo su visión se oscurecía, abrumado por la situación. Su excelencia, ¿ha encontrado algún valor en el diputado Beren que yo no percibo? Al salir del edificio, dejando atrás a Beren, Witte finalmente expresó la pregunta que había estado reprimiendo. Aunque el zar era impredecible, Witte sentía que estaba al margen de demasiadas cosas para ser el ministro de Finanzas. Valor, eso es algo que él tendrá que demostrar. Después de las próximas elecciones, el diputado Beren podría ganar aún más influencia. ¿Acaso el conde Dashkot no lo describió como un simple agitador sin conocimientos? Precisamente por eso es útil. Porque el objetivo de su persuasión son los mismos diputados de la Duma. Los liberales hablan de libertad, pero no son más que una coalición de nobles arruinados y académicos taimados que anhelan el poder. El Partido Laborista, potenciales traidores. Conservadores y progresistas. En el fondo, solo buscan sus propios intereses. No hay nadie en esa Duma que vea por el bien de todo el imperio. Por otro lado, Nicolás veía a Beren como alguien diferente. Este sujeto persuade como si fuera tan natural como respirar. Precisamente por eso, Nicolás había encontrado utilidad en él. No buscaba el beneficio de su propio grupo, solo luchaba en ese campo de batalla verbal como si fuera su destino, y eso le daba visibilidad en los periódicos. ¿No sería una pena destruir la Duma solo por el diputado Beren? Gracias a ella, las protestas y huelgas han disminuido notablemente.
Aquellos que solían correr a gritar ante el zar o los altos funcionarios para ser escuchados ahora dirigían sus demandas hacia la Duma. Para Nicolás, no había mejor conducto para manejar las quejas populares. Witte también entendía esta ventaja, pero las palabras de Nicolás sobre otro asunto resonaban en sus oídos. ¿La Duma iba a ser destruida? ¿No lo sabías? Hay que aplastarla al menos una vez. No puedo seguir siendo un zar amable y benévolo para siempre, ¿verdad? ¿Limpiar la Duma que él mismo había creado? ¿Estarían los diputados de la Duma al tanto de eso? No, seguramente ni lo sospechan. Si lo supieran, no estarían tan envalentonados. Ni siquiera habría surgido alguien como Geren. Viendo tu expresión, parece que realmente no lo sabías. ¿Quién iba a decir que nuestro ministro de Finanzas es tan ingenuo? No me mires con tanto miedo. De todas formas, es algo que tendrás que hacer. Él, encargado de hacerlo. Nunca había considerado otra cosa que no fuera la reforma, y ahora le hablaba de una purga. Witte no pudo siquiera responder. Ante su silencio, Nicolás lanzó otro anzuelo, suavemente. Dime, ¿hasta cuándo piensas quedarte como ministro de Finanzas? ¿No tienes aspiraciones para algo más? ¿Algo más? Ah, ¿acaso piensa instaurar el cargo de primer ministro? Pues, claro. ¿Cuánto tiempo crees que podremos seguir bloqueando las mayorías? Limpia la Duma con tus propias manos y asciende al puesto de primer ministro. Desde allí, toma de nuevo el control de la Duma. Así, las intenciones del zar quedaban claras. Con un andar ligero y las manos a la espalda, Nicolás parecía esperar ese momento. Por su parte, Witte, casi habría preferido no conocer los planes del zar. Fin del capítulo 25.